Satanás, no te temo. El Señor hará inútiles tus intrigas. ¿Hasta cuándo buscarás la perdición del género humano? Tú, que antes de tu caída gozabas de la divina presencia. Si me arrepiento, Simón, ¿querrá Dios volverme a mi primitiva gloria? De ningún modo, Satanás. Arrepiéntete si puedes, pero así continuarás por los siglos de los siglos. Mira con qué tiznada maula me frotas los hocicos. Parece viaje que se arrepientan los fondillos de tu padre. Que yo bien estoy como estoy, grandísimo puerco. ¡La hostia reptante! ¡En el vientre de la hija de zorra! Yo te conjuro en el nombre de Cristo, para que dejes al justo orar en paz. ¡Volveré, greñudo! ¡Volveré! Si no me libro del maligno hoy, Señor, me libraré mañana. Si no en 5 años, en 10. Continencia, oración, caridad y humildad serán mis armas. Ciegos debían estar mis ojos cuando he podido tomar al lobo por cordero. Penitencia eterna merezco, hasta que tú me llames a tu seno. Solo sobre un pie sostendré mi cuerpo. Habiendo puesto pendiente de una cruzadita de María Santísima y habiéndole muerto para darnos a todos vida el autor de ella, está desconsolada su Santísima Madre, esperando la piedad de su soledad y pobreza y de asistencia en el entendimiento de su Hijo y nuestro Salvador, Jesús Nazareno, cuyo entierro y cabeza funeraria será mañana a las 7, para que oficia de sacar de la procesión de la soledad. Gracias, Señor, por haber provisto a mi sustento. Tu Señor murió por redimirnos y salvarnos. Obligaciones de todos los cristianos asistir devotos y compasivos. Para que fecundéis la tierra que da el alimento al pobre y no descarguéis granizo. Yo te bendigo porque eres una criatura inocente y para que cantes las glorias del Señor. ¿A quién podría bendecir ahora? Esto de las bendiciones, además de santo ejercicio, es muy entretenido. Y con ello no ofendo a nadie. ¿Qué estoy diciendo? Comienzo a darme cuenta de que no me doy cuenta de lo que digo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué digo? ¡Padre! Bendice a Pelagia, que está mal preñada. A ver si la muy sobada echa abajo lo que lleva adentro. A ti también te bendigo, amado hermano, por ser pobre de bienes y de espíritu. A mí no me bendigas al parejo que mis cabras. Pero te estimo y te amo. Y mañana te traeré un cuenco de leche recién ordeñada. Gracias, hijo. Pero ya sabes que es inútil. A mí se me hace que ese está dolido de aquí. Y ha de ser por darse sus atracones de puro aire.
Créeme, hermano, que yo como y bebo lo suficiente a mis necesidades. No soy espíritu puro ni desencarnado, sino un hombre que carga dolorosamente su envoltura carnal. En cuanto a la otra necesidad, la de evacuar, mis excrementos son como los de tus cabras debido a mi extrema sequedad. De todo lo que has hablado, no he entendido más que sequedad. ¿Qué buscas aquí? Vengo a que me perdones y me des tu bendición. ¿Quién eres? ¿Y de qué tengo que perdonarte? Fui yo quien alzó sus ojos sobre una mujer. Vete con Dios si Él te ha perdonado ya. Es que quiero darte nuevas poco risueñas sobre los siervos de Dios. Las hordas del anticristo avanzan hacia Roma. Quizá no tarden mucho en llegar hasta aquí. Bendito sea el azote si con él ganamos gloria ante el Señor. Siempre los hombres se desgarrarán en luchas fratricidas. Y todo por esa maldición de lo tuyo y lo mío. ¿De qué hablas? De que el hombre mata por defender lo que cree suyo. No entiendo qué es lo tuyo, qué es lo mío. Mira, lo entenderás. Esta bolsa es tuya, ¿verdad? Pues verás, con solo que yo lo niegue, llegaremos a disputar. Vamos a probar. Simón, esta bolsa es mía. Di que es tuya, dispútamela. Es mía. Te digo que es mía. Bueno, pues llévatela. Tu desinterés es admirable y muy eficaz para tu alma. Pero temo que como tu penitencia, de poco sirva al hombre. No te entiendo. Hablamos lenguaje distinto. Vete en paz, hermano. Ampárame, Señor. Te prometí que volvería, y esta vez es la última. Va de retro, Satán. Ni vade, ni retro, ni nada. Abominable espíritu de las tinieblas. Si el Señor te permite tentarme, tendré que soportarlo. Pero nada lograrás. Me repugnas. Hasta aquí llega el hedor de tu aliento. Tampoco tú hueles muy bien. Prepárate, Simón. Vamos a hacer un viaje largo, muy largo. En nombre de Cristo. No hagas más gestos con la mano, porque esta vez no te van a servir. Simón del desierto, aunque te asombre, tú y yo nos diferenciamos muy poco. Yo creo como tú en Dios Padre Todopoderoso,
puesto que he gozado de su presencia. En cuanto a su único hijo, tendríamos mucho que hablar. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Prepárate a partir, et in Simón. Christum Jesum, ¿Sabes a dónde te llevo? filium eius unicum, Al Sabbat. Dominum Ahí verás nostrum, relampaguear las lenguas quinabus est de Spiritus y las Sancto, heridas rojas de la carne. et Maria Virgine, ¡Basta! sub Pontio Pilato, Vamos, ¿no oyes? crucifixus est, Vienen a sepultus. buscarnos. Simón, ¿en qué piensas? En nada. ¿Cómo se llama ese baile? Carne radioactiva. Es el último baile, el baile final. Es el baile final. Va de retro. Va de ultra. Que te diviertas. Yo me voy a casa. Mejor no vayas. Te vas a llevar un chasco. ¿Qué pasa? La habita otro inquilino. Tienes que aguantarte. Tendrás que aguantar hasta el fin.